¿Está en riesgo la justicia en el caso de Donald Trump? La pregunta que se plantea hoy en los tribunales de Nueva York es una de las más controversiales y debatidas de los últimos tiempos. ¿Puede un expresidente como Donald Trump ser juzgado por actos cometidos fuera de su mandato sin que la inmunidad presidencial interfiera en el proceso? Este tema ha captado la atención del público y los medios, poniendo a prueba los límites del sistema judicial estadounidense. El caso que se está desarrollando tiene sus raíces en las elecciones de 2016, cuando Donald Trump fue acusado de hacer pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, quien alegaba haber tenido un encuentro sexual con el magnate una década antes. En mayo, un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de falsificar documentos empresariales para ocultar estos pagos, un veredicto que ha sido objeto de intensos debates legales desde entonces. El juez Juan Merchan, quien preside el caso, ha retrasado la fecha para emitir un fallo clave sobre la inmunidad presidencial hasta 2 días antes de la fecha programada para dictar sentencia. Esta decisión ha sido motivada por una solicitud de los abogados de Trump, quienes han pedido al juez que se retire del caso debido a potenciales conflictos de interés. Merchan ha pospuesto la decisión sobre la inmunidad hasta el 16 de septiembre, esperando resolver primero la cuestión de su recusación. El abogado de Trump, Todd Blanche, ha sido firme en su postura, argumentando que el trabajo de la hija del juez Merchan en la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris en 2020 podría influir en la imparcialidad del juez. A pesar de esto, Merchan ha rechazado previamente solicitudes de recusación, calificándolas de hipotéticas y basadas en especulaciones sin fundamentos. El debate sobre la inmunidad presidencial es central en este caso. En julio, la Corte Suprema emitió una decisión que impide someter a juicio a expresidentes por actos oficiales, lo que ha sido interpretado por los abogados de Trump como una justificación para revocar el veredicto de mayo y desestimar las acusaciones. Según la defensa, el juicio estuvo contaminado con pruebas inadmisibles, como testimonios de miembros del personal de Trump en la Casa Blanca y publicaciones en Twitter durante su presidencia. Por otro lado, la Fiscalía de Distrito de Manhattan sostiene que la opinión del máximo tribunal no tiene relación con el caso de los pagos para ocultar información, ya que estos se relacionan con actos no oficiales, para los cuales el expresidente no es inmune. Este punto de vista subraya la complejidad de diferenciar entre los actos oficiales y no oficiales de un presidente, una distinción que podría tener implicaciones profundas en futuros casos legales. Las implicaciones de este caso van más allá de los tribunales. La figura de Donald Trump sigue siendo polarizante en el ámbito político, y cualquier decisión judicial en su contra o a su favor será vista a través del prisma de las luchas partidistas. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha sido acusado por los defensores de Trump de tener motivaciones políticas, una afirmación que Bragg ha negado categóricamente. La controversia sobre la recusación del juez Merchan añade una dimensión adicional a esta narrativa. La imparcialidad judicial es un pilar fundamental del sistema legal, y cualquier percepción de parcialidad podría erosionar la confianza pública en el proceso judicial. La defensa de Trump ha intentado destacar cualquier posible conflicto de interés para argumentar que su cliente no puede recibir un juicio justo bajo la supervisión de Merchan. La defensa de Donald Trump ha sido activa y agresiva en su enfoque, buscando cualquier resquicio legal para anular el veredicto o al menos posponer los procedimientos. La solicitud de recusación del juez Merchan se enmarca en esta estrategia, intentando presentar el juicio como injusto y sesgado desde su inicio. Al señalar la relación laboral de la hija de Merchan con la campaña de Kamala Harris, los abogados de Trump buscan sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez y ganar tiempo para desarrollar más argumentos legales. Además, la defensa ha cuestionado la validez de las pruebas presentadas durante el juicio, particularmente las relacionadas con testimonios de empleados de la Casa Blanca y publicaciones en redes sociales de Trump mientras era presidente. Argumentan que estas pruebas fueron introducidas de manera inapropiada y que su inclusión contaminó el juicio, afectando la decisión del jurado.
Por otro lado, la Fiscalía de Distrito de Manhattan ha mantenido una postura firme, rechazando las alegaciones de parcialidad y defendiendo la integridad del proceso judicial. El fiscal Alvin Bragg ha subrayado que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial no aplica en este caso específico, ya que los pagos para ocultar información se consideran actos no oficiales, fuera del ámbito de protección que la inmunidad ofrece a los actos oficiales de un presidente. La Fiscalía ha argumentado que los intentos de la defensa de posponer o anular el juicio son tácticas dilatorias diseñadas para evitar enfrentar las consecuencias legales de los actos de Trump. Según la Fiscalía, la evidencia presentada en el juicio fue obtenida y utilizada de manera legítima, y las decisiones del jurado reflejan una evaluación justa de los hechos. La decisión que tome el juez Merchan en los próximos días será crucial. Si se recusa del caso, esto podría dar un giro significativo a los procedimientos. Si decide quedarse, deberá enfrentar el reto de emitir un fallo sobre la inmunidad presidencial, un tema que podría sentar un precedente importante para futuros casos que involucren a expresidentes. El veredicto de culpabilidad contra Trump por falsificar documentos empresariales fue un golpe duro para el exmandatario, pero la defensa ha argumentado incansablemente que el juicio estuvo sesgado desde el principio. Alegan que la inclusión de testimonios y pruebas que, según ellos, no debieron permitirse, influyó de manera decisiva en la decisión del jurado. La Corte Suprema, con su reciente fallo sobre la inmunidad, ha añadido una capa adicional de complejidad a este ya intrincado caso. El caso contra Donald Trump no solo afecta a las partes involucradas directamente, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción pública del sistema judicial estadounidense. La polarización política que rodea a Trump amplifica cada desarrollo del caso, haciendo que tanto sus partidarios como sus detractores vean las decisiones judiciales a través de un lente partidista. Para los partidarios de Trump, cualquier fallo en su contra puede ser visto como una persecución política, mientras que sus opositores pueden interpretar un fallo a su favor como una muestra de que el sistema judicial es incapaz de responsabilizar a los poderosos. Esta dinámica pone en relieve la importancia de la transparencia y la imparcialidad en los procedimientos judiciales, así como la necesidad de que las decisiones se basen estrictamente en la ley y los hechos presentados en el tribunal. En conclusión, el caso de Donald Trump y los pagos para ocultar denuncias es un ejemplo emblemático de los desafíos legales y éticos que pueden surgir cuando se juzga a figuras políticas de alto perfil. La decisión del juez Merchan, ya sea sobre la inmunidad presidencial o su propia recusación, será observada de cerca por el público y los expertos legales. Este caso no solo determinará el futuro legal de Trump, sino que también podría influir en cómo se manejan casos similares en el futuro. Las tensiones entre la necesidad de justicia y la percepción de parcialidad continuarán siendo un tema central a medida que avance el caso. La capacidad del sistema judicial para manejar estos desafíos de manera justa y equitativa será puesta a prueba, y las decisiones tomadas en este proceso tendrán repercusiones duraderas. Si quieres mantenerte informado sobre este y otros casos judiciales de alto perfil, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde analizamos en profundidad las implicaciones legales y políticas de estos eventos. No te lo pierdas y únete a la conversación.